El Sol de Margarita presenta 100% Afición Deportiva. Bienvenidos a 100% Afición Deportiva, análisis de la Euro Francia 2016. Estamos con la producción de Daniel Ramírez en compañía del profesor Javier Vidales, Pablo Navas, quien les habla, Jesús Enrique Leal. Final adelantada, compromiso de día lunes entre las selecciones de Italia y España. Fue final de la Eurocopa de Naciones anterior, un partido que va a ser con mucho morbo, con mucha emoción, como son siempre los Italia-España, incluso cuando se han encontrado tanto en mundiales como Eurocopa. Una selección de Italia que viene muy sólida, con un Gianluigi Buffon, por supuesto, uno de los mejores porteros, quizás desde hace 10, 15 años, manteniéndose allí en un altísimo nivel, con lo que denominan la BBC, la gran defensa italiana de Bonucci, Barzagli y Chiellini, quienes llegan también con cierta preocupación porque han sido amonestados, tienen tarjeta amarilla, y esa es parte de la preocupación, pero para que eso pueda afectar a los italianos tienen que superar el escollo de España. Una España que fue sorprendida, si se quiere, un poco con la selección de Croacia, que luego de venir jugando un fútbol bastante aceptable, no el mismo espectacular al que nos tenía acostumbrada esta generación entrenada por Vicente del Bosque, sufrió ante Croacia. Sergio Ramos falla un penalti que ha generado polémica, que luego surgió que debía haberlo cobrado Andrés Iniesta. Unos se excusan. Previo a ese partido también Pedro había generado unas declaraciones en las que decía que si era para estar en la banca, que ni siquiera deberían llevarlo. Y en medio de esa órbita, de esa situación complicada, llega el Italia-España, donde indudablemente imagino, profesor, que usted tendrá el corazón puesto ahí muy involucrado para ese cotejo. Pues sí, como todos los españoles o venezolanos lo tienen con su selección, con Venezuela cuando compite, ¿no? Bueno, está muy claro de que es un partido muy complicado porque, bueno, primero por los niveles que ha alcanzado ya esta Eurocopa a estas alturas, ¿no? Ahí ya no hay ningún equipo que vaya a regalar nada. O sea, el que parece una perita más en dulce está ahí por algo, porque algo hace bien y en el fútbol, como antes hablábamos, cualquier herramienta, nos guste o no, puede ser suficiente como para un partido ganarlo. No hablamos de una competición larga, ¿no? Aquí son eliminatorias, con lo cual vas pasando partido a partido, no es como una liga donde es un sumatorio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues complicado porque es Italia, lo que hablábamos antes de Alemania. Italia y Alemania son dos equipos en los cuales los 90 minutos se hacen muy largos, porque puedes estar 89 minutos mandando el partido, pero no terminando una jugada, y de repente pues te pegan un latigazo porque son selecciones que tienen, además de muy buen conjunto, tienen individualidades como para poder destrozar un partido, ¿no? Entonces España lo tiene complicado. Yo creo que yo estoy con la esperanza de que España, evidentemente Italia es un equipo que por historia y evidentemente, aunque ha crecido mucho en el juego, siguen teniendo ese pedigrí de equipo que defiende muy bien. España, yo creo que llega a esta Eurocopa con un futbolista que es el abrelatas más necesario para abrir una defensa así, y ese abrelatas se llama Iniesta, ¿no? Entonces esperemos de que la claridad que tiene Iniesta para ver donde no hay luz, cuando un equipo como el italiano seguramente se junte muy bien para defender, ojalá que Iniesta encuentre esa luz y que alguien sepa correr para encontrar el pase que va a correr por esa luz, ¿no? Yo lo que más echo de menos en España es que a los grandes pasadores que siempre tuvimos, como Iniesta, como Xavi Hernández en su momento, estos eran grandes pasadores, ellos lo decían porque había grandes desmarcadores, y yo ahora es mi duda, no veo por delante de Iniesta. No veo ese jugador que, como teníamos hace poquitos años, que tiraba muy buenos desmarques para recibir esos pases, ¿no? Esa es mi duda. Pero bueno, esperemos que pase España, pero va a ser un partido muy complejo, teniendo en cuenta además de que, como tú antes bien decías, para mí tienen al mejor portero que se ha sostenido en el fútbol mundial durante mucho tiempo. Es decir, es más, yo ya no sé si Buffon ya tiene 15, 20 o 30 años. Ya me suena que como bien, el vino. Sí. Es una cosa de... Yo el otro día cuando veía jugar en este caso a Italia con Bélgica, yo veía al portero de Bélgica y a Courtois, y yo en Courtois estoy viendo el nuevo Buffon. Estoy viendo un portero también para muy largo,
y un portero que define. Siendo un portero tan grande, define en las situaciones que definiría un portero chiquito, porque es rapidísimo, ¿no? Y Buffon es lo mismo, o sea, Buffon tiene intervenciones de decir, bueno, pero si este tipo mide 1,90 m, ¿cómo puede ser tan ágil, no? Es un portero definitorio, y encima un portero que, teniendo tantos años, la regla del fútbol cambió muchísimo en relación al portero, y este se amoldó muy bien a la regla del fútbol. O sea, fue un portero que incluso creció en el juego con los pies, cosa que otros porteros no pudieron, evidentemente. Pablo, va a ser un partido en el que va a haber un cruce muy particular, una selección española que pese a que ya no están o Xavi Hernández o Xavi Alonso, sigue teniendo uno de los mejores mediocampos no solo de Europa, del planeta, con la presencia de hombres como Busquets o como Iniesta, también Fábregas. Y se encuentran contra una Italia donde la gran base italiana, como siempre, es la defensa. Así como en una época fueron Baresi, Maldini o Costa Curta, ahora son Bonucci, Chiellini y Barzagli, pero además que tienen con unos carrileros muy buenos, como es por ejemplo el caso de Candreva, que creo que ha sido uno de los mejores hombres de Italia en esta Euro. Entonces es una defensa italiana con la que Antonio Conte está acostumbrado a trabajar, que es una línea de 3, pero que cuando hace falta se convierte de 5. Entonces en su momento puede tener o 5 defensores o 5 mediocampistas. Va a haber un choque allí muy complicado. Pero entonces con la situación, la contrariedad para ambos, que sus delanteras dejan muchas dudas, tanto la española, aun cuando Morata ha venido apareciendo, antes de la Euro era la zona en la que había más dudas, y del lado italiano, jugadores como Pele o como Sasa, que no tienen el mismo renombre que otros grandes delanteros que ha tenido la escuadra azzurra. Sí, quizás son parecidos en esa situación, donde los delanteros no son grandes goleadores, ¿no? Pero la selección de España quizá en ese que es parecido a la situación de los alemanes, tienen ya en el tope de una generación que dejó un mundial y 2 euros y que buscan retirarse de manera histórica con una tercera y consecutiva, una tercera Euro, donde le ha costado, sí, le costó, perdieron ante la selección de Croacia en el último encuentro y en el primer juego también le costó ante República Checa poder abrir la lata, porque pasa eso que comentaba el profesor Vidales, ante defensas muy cerradas, tener la posesión de la pelota, a veces te va a costar si no tienes a un desmarcador de que teniendo la pelota pueda darle un balón largo para poder abrir los cerrados que te van a hacer las defensas, para poder buscar el mano a mano con el arquero o con un defensor. Allí es donde le ha costado a la selección de España encontrar en esta Euro, teniendo buenos extremos como Navas, como el Chino Silva, pero tienen a Morata, Duric, jugadores de garra, jugadores que son peleadores, que van al choque con los centrales. Eso también quizá pudiese tener una ventaja con respecto a los centrales italianos, pero a esta selección de Italia, que lo analizamos en la previa antes de que comenzara la Euro, con Antonio Conte le tengo una fe enorme, porque es que Conte ha sabido tener a la Juve durante varios años, tenerlo en el top. Él me parece que es uno de los principales artífices de que se haya incluido ese 3-5-2 en Italia, que es difícil de verlo. Si analizamos las alineaciones de las selecciones italianas en el tiempo, es difícil conseguir que una selección de Italia tenga 3 defensores cuando su principal base ha sido la defensa, pero ha sabido el grupo de jugadores que tiene entenderle esa dinámica de juego, y además de que vienen heridos los italianos porque tienen tiempo que no figuran desde el Mundial 2006 que ganaron, no han podido figurar por lo menos en 2 mundiales, han caído en primera fase. En la Euro pasada llegaron a la final, pero cayeron goleados ante una selección de España pletórica. Y yo decía antes de la Euro de que este podría ser el torneo para que ellos levantaran el ánimo un poco y pudiesen darle alguna alegría a una afición italiana que es de las más difíciles de sobrellevar en el mundo futbolístico. Me parece que Italia ha sabido ha contrarrestado esa situación de tener a 3 centrales con 2 extremos como Candreva, que ha sido una de las grandes sorpresas para la selección italiana, junto por otro lado Florenzi, que jugó en la Roma hace algunos años y que también hacía ese juego entre extremo y lateral, y que han sabido llevar y tener ya esa base de una defensa como la BBC, además de Candreva y Florenzi, que aparte de que se esfuerzan en defensa, te dan un plus que es el ataque, son veloces para subir y bajar, y además con el arquero Buffon, y ahí te da una buena carta para poder
contrarrestar lo que va a hacer la selección de España, que ya se sabe el estilo de juego, a tener la pelota, a robársela de cualquier manera, y a la selección de Italia que pareciese que no le interesara eso. Ellos más bien, mientras le quites la pelota mejor, porque así saben hacer lo que o van a jugar a lo que mejor saben hacer, que es defenderse y a buscar el contragolpe, y de que te dejen los espacios los españoles para que te puedan liquidar en una jugada, ¿no? Pronóstico rápidamente, Pablo, ¿Italia o España? Creo que cerradamente, como todo, nadie si hay una goleada, bueno, va a ser sorpresivo, pero creo que cerrado me inclino por la selección de Italia. Profesor. España. Y para mí, pensando lo cerrado que va a ser el partido, yo creo que se va a definir en penaltis, y entre Buffon y De Gea va a tener que surgir el héroe para el momento de definir este partido. Cerramos así el análisis de lo que va a ser el gran duelo entre la escuadra azzurra y la roja. La gran final adelantada de esta Eurocopa de Naciones. Estuvimos con la producción de Daniel Ramírez, en compañía del profesor Javier Vidales, Pablo Navas, quien les habla, Jesús Enrique Leal. Esto fue 100% Afición Deportiva. El Sol de Margarita presentó 100% Afición Deportiva.